el libro de Abdías. Abdías. Claro, Amós y Abdías, exactamente. El libro de Abdías está antes de Jonás. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te bendecimos, Padre. Realmente te bendecimos. Y si lo encontraron, y es el libro más cortito de la Biblia, es una sola hoja. El libro de Abdías, capítulo. Bueno, Abdías 1, y vamos a leer desde el versículo 1. Lleva por título La humillación de Edom, y dice así la palabra del Señor, y la voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraren a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de la calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Amén. Pueden tomar asiento. La verdad que es una palabra bastante dura. Y bueno, tenemos que aprender
tenemos que aprender varias cosas acá. Primeramente, haciendo un poquito de memoria, Abdías era contemporáneo de Jeremías, del profeta Jeremías, y justo está hablando, sabemos que el profeta Jeremías estaba hablando de cuando Jerusalén cae en mano del ejército de Babilonia. Y esto tiene que ver algo. Pero más allá de todas esas cosas, Abdías está hablando de una guerra, de una lucha entre dos pueblos, entre el pueblo de Israel y entre el pueblo de Edom. Pero si vamos más atrás, resulta que Israel es descendiente de Jacob, es descendiente de la promesa de Dios. Jacob sabemos que recibió todas las promesas de Dios. Y justamente Edom es descendiente de Esaú. Y Esaú fue el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, despreció las cosas de Dios y entonces empieza esta guerra. Pero por un lado tenemos a Jacob, que es la promesa de Dios, y nosotros entendemos que mediante Jesucristo somos descendientes de Jacob, descendientes espirituales, somos descendientes de la promesa, y Esaú representa la carne, nuestro enemigo principal, sabiendo que, ya lo habíamos dicho los otros días, el enemigo más importante que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Eso creo que quedó claro. Y fíjense cómo habla de las obras de la carne, que muchas veces nosotros tenemos que vencer y tenemos que analizar también para saber cómo orar cuando nos encontramos con estos problemas. El apóstol Pablo decía, por esta causa doblo mi rodilla. Entonces, nosotros cuando oramos tenemos que ser específicos en la oración. Oro por esto. Abrimos la oración y cerramos la oración, pero justamente por eso, por esta causa. No andamos mezclando distintas cosas, sino por esta causa. Después oramos por las otras cosas. Pero tenemos que aprender a empezar a poner un orden. Y entonces, fíjense, cuando habla de Edom, era altamente orgulloso, nuestra carne es altamente orgullosa, y justamente el orgullo de Edom lo hizo caer. Fíjense lo que dice el verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y muchas veces nosotros no buscamos en realidad la guía del Espíritu Santo cuando tomamos decisiones, sino que realmente por ahí nos basamos en nuestros razonamientos, en nuestros discernimientos, en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros vemos, y muchas veces las cosas nos salen mal. Entramos en prueba, entramos en luchas y decimos Dios me está probando, y no, estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y debemos de buscar al Espíritu Santo para cada decisión que vamos a tomar. Debemos presentar las opciones a Dios y quedarnos quietos esperando la respuesta de Dios. Porque ahí sí nosotros no nos vamos a equivocar. Pero si nos apuramos, si tomamos decisiones en caliente, como dice el mundo, si tomamos decisiones cuando estamos enojados, nos va a ir mal. Porque estamos siguiendo los lineamientos de la carne y no realmente los lineamientos del Espíritu. Tenemos que poner todo bajo la guía del Espíritu. Y fíjense, que lo estudié, dice en el verso 3, sigue y dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Fíjense que Edom era altamente autosuficiente.
estaba rodeado por montañas, geográficamente estaba rodeado por montañas, había un muy pequeño pasaje para llegar hasta donde era la capital de Edom, que era Petra, y entonces se creía que nada lo podía tocar, que nada lo podía lastimar, era autosuficiente, confiaba en lo que él tenía. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Por ahí confiamos en nuestro trabajo, confiamos en el dinero, confiamos en todo lo que nosotros podemos hacer y nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando porque realmente nosotros vivimos porque Dios lo permite, trabajamos porque Dios lo permite, cobramos un sueldo porque Dios lo permite y muchas veces nos olvidamos de eso y entra a salir nuestro yo. Yo hago esto, yo hago aquello, yo conseguí esto otro, esto se hizo porque yo me puse a hacerlo. Y realmente es la fuerza que nos dio Dios, el discernimiento y la sabiduría que nos da Dios para obrar en cada momento. Y fíjense la diferencia que hay entre lo que hacía Edom, que personifica la carne, el yo, el orgullo, ¿verdad? No, el yo por delante. Y qué diferencia con Jesucristo, ¿no? Con nuestro Señor, porque Jesús dijo que Él no hacía nada según su voluntad. Jesús dijo que lo que veía hacer al Padre, Él hacía. Y el mismo Jesús dijo, yo no juzgo a nadie, sino que el Padre es el que juzga, la palabra es el que juzga, y si llegó el caso, tengo que juzgar, yo voy a juzgar con un juicio verdadero porque busco la voluntad de mi Padre. Entonces, fíjese la sujeción que tenía Jesús con respecto al Padre. Por un lado tenemos a Edom, que hacía lo que quería con su orgullo, y por otro lado tenemos a Jesús en completa comunión con el Padre. Y la comunión estaba a través del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo con que fuimos sellados cuando creímos en el Señor. Esa porción del Espíritu Santo que tenemos morando en nosotros y que tenemos que hacer crecer. Necesitamos hacer crecer esa porción del Espíritu en nuestra vida. Y lo logramos en oración, en ayuno, en entrega, en servicio. Así vamos creciendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces, fíjense el tema de la autosuficiencia, ¿no? El yo todo lo puedo. Y es lo más difícil. Es lo más difícil de vencer. Y a mí me enseñaron en el profesorado que no solamente hay un yo, sino un super yo. Así que cuidado con eso, Cuidado con eso, porque tenemos el yo y el super yo. Cuidado. Después habla de otra forma del orgullo, y es la violencia. Eso lo vemos en el versículo 3. En el versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. La violencia. Hoy nosotros tenemos muchísimos tipos de violencia, pero la raíz de la violencia es el yo, el orgullo. Yo soy superior a vos y por eso, si puedo, te rompo la cabeza con algo, discuto, te pego 4 gritos y tenemos violencia emocional, violencia económica, violencia física, violencia verbal, todo tipo de violencia, pero la raíz es el orgullo. Yo me creo más que vos y por eso tengo el derecho de hacerte esto. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Porque incluso el maestro nos dijo que el que quiere ser mayor tiene que ser siervo de todos. Entonces, qué contraste, ¿no? ¿Qué contraste lo que hace la carne, lo que hacía Edom, con lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo debemos de aprender a poder
equilibrar esto y que empezar a cambiar. Después viene lo otro, que también es orgullo, que marca la indiferencia. La indiferencia está en el versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, está hablando del ejército de Judá, dice, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. La indiferencia también es orgullo, porque muchas veces nosotros juzgamos a las personas y por ahí cuando vemos que le está pasando mal, enseguida decimos, seguramente hiciste algo malo, Dios, claro, Dios te está castigando por esto, por esto y por esto y por esto, y empezamos a juzgar. Y resulta que el que juzga es el que se cree que tiene la verdad, y eso es una muestra de orgullo, porque la única verdad la tiene Dios, y llegado el caso, si tenemos que juzgar alguna actitud, la tenemos que juzgar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros lineamientos y no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino tenemos que ver y recurrir a la palabra para ver y juzgar determinado hecho. Y acá hay muchos cristianos o pseudo cristianos, mejor dicho, que te dicen o te enseñan, yo no juzgo a nadie porque de la misma manera que yo juzgo vas a ser juzgado. Es cierto, es bíblico, lo dijo Jesús, pero con eso se escudan de que nadie diga nada de su forma de actuar. Porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y yo tengo que entender y comprender que está en juego la salvación de mi alma. Entonces yo tengo que decidir y tomar partido de acuerdo a cosas que yo veo que están mal y tengo que orar a Dios y si llegado el caso tendré que tomar alguna decisión. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos que tener muy en claro que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Porque hay muchos que te van a enseñar o te van a decir, no juzgué porque no juzgues al hermano. En cambio Jesús dijo, juzgad con justo juicio. Entonces, tanto usted como yo tenemos toda la autoridad bíblica, dicha por Jesús, de juzgar actitudes, no juzgar a la persona. Eso es otra historia. El que juzga a la persona va a ser Dios. Pero nosotros tenemos que juzgar actitudes, si son correctas, si edifican o no edifican, si juntan o desparraman. Nosotros tenemos que tener esa suficiente capacidad. Y esa capacidad la vamos a lograr cuando nos vamos llenando del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice que nos va a dirigir hacia toda verdad. Entonces, si nos vamos buscando el poder y la autoridad del Espíritu, vamos a aprender. Porque debemos aprender. Son tiempos espirituales tan complicados estos. Hay tanta maldad, hay tanto farsante, hay tanto comerciante, hay tanto ladrón en el Evangelio. Y hacen justamente botín de aquellos hermanos que no saben, que no leen, que no aprenden, que no oran, que no buscan. La palabra me enseña, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Debemos buscar el conocimiento de Dios y ese conocimiento viene a través del Espíritu Santo. Si hay algo que no entienden, anótenlo y ahí lo tienen. Ahí lo tienen y ahí la tienen, ¿no? Así que
No se va a salvar, pastor, usted tampoco, ¿no? Ahí los tienen a los dos. Así que tenemos que averiguar, porque está en juego nuestra salvación. Después, otra cosa que es terrible, gozar de la desgracia ajena. Cuando nosotros tenemos algún enemigo o sabemos que hay alguien que nos está haciendo mal o que quiere nuestro mal, y vemos que las cosas le empiezan a ir mal, es muy difícil no gozarse. Es muy, muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil no decir, ¡ja! Dios me salió a defender y lo está destruyendo a este. Y no es una actitud verdaderamente que a Dios le agrada. Porque eso también marca orgullo, marca nuestro orgullo de que Dios salió a defendernos y que está destruyendo a nuestro enemigo. Eso está en el versículo 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Recordemos que Edom era enemigo de Israel. Entonces, ¿para qué entraba? Para saquearlo, para matar a los pobladores de Jerusalén junto con los babilonios. Entonces, no debemos de alegrarnos cuando Dios sale a nuestro socorro y destruye a nuestro enemigo, sino que tenemos que orar por nuestros enemigos, como decía Jesús, orar. Pero no una oración falsa diciendo, ay Señor, perdonalo. No, Señor, entiendo que esto es un castigo tuyo, por esto, por esto y por esto. Te ruego que el Espíritu Santo le haga entender y comprender su necesidad de arrepentirse. Amén. Esa tiene que ser la oración del cristiano, que se pueda arrepentir del mal que hizo. Entonces, nosotros vamos a ir viendo todos estos temas. Y lo último, que también es orgullo, la explotación que hay del hombre sobre el hombre. En estos tiempos de pandemia, que hay tanta falta de dinero, tanta escasez económica, por ahí a ustedes le habrán ofrecido hacer un trabajo pagándole mucho menos de lo que vale, o le habrán dicho, bueno, te doy esto y hacelo, porque total, si tenés necesidad lo vas a agarrar. Y eso tampoco le gusta a Dios. Dios dice que nosotros tenemos que obrar con justicia, y si un trabajo vale 100, no le podemos pagar 50 aprovechando de la desgracia o la necesidad que tiene la persona. Y esto se habla de la explotación, se habla justamente en el último versículo que yo estaba leyendo, que es el 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces tenemos que recordar todo esto que hoy estamos aprendiendo, y son distintas formas de orgullo. Y tenemos que prestar mucha atención a esto, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová, el Salmo 51, pero también dice que mira de lejos al altivo. ¿Y quién es el altivo? El orgulloso. Entonces tenemos que entender esto. Si nosotros realmente queremos estar en paz, debemos trabajar en contra de nuestro orgullo. En realidad lo tenemos que matar a través del Espíritu Santo, y tenemos que hacer que Cristo siga creciendo en nosotros. Y a través del Espíritu lo vamos a lograr, porque Dios ayudó a Jacob, a Israel, y a Edom lo destruyó. Pero ¿por qué vamos a esperar tanto tiempo si nosotros, pudiendo arreglar nuestras cuentas con Dios, los tiempos se van a cortar, su bendición va a venir, su socorro va a venir mucho más pronto, porque nosotros vamos a estar en paz con Dios?
Dios les bendiga.